Muy buenos días, amada iglesia. Gracias por acompañarnos hoy, domingo 22 de agosto. Perdón. Gracias por estar en este culto de celebración, siguiéndonos, aunque como siempre lo decimos por manera virtual, pero sigamos orando porque próximamente podamos reunirnos presencialmente. Ah, Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo maravilloso, por su misericordia, por su bondad, por su gracia, porque si aún estamos presentes aquí simplemente es porque Él lo determinó que así sea. Así que vamos a dar gracias al Señor porque también sus misericordias se renuevan cada día, ¿verdad? Y pues en sus misericordias pues nos permite que podamos reconciliarnos entre nosotros, que podamos predicar su palabra, que podamos también orar, buscar de su presencia, eh, que podamos servir a nuestros hermanos, que podamos ser instrumentos suyos también, y tantas cosas. Es que las misericordias de Dios son tan grandes que le damos gracias a Dios porque nos da esa oportunidad también de poder mostrar, de poder vivir esa misericordia. Así que vamos a orar dándole gracias al Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por este día, Señor, en donde pues podamos conjuntamente estar alabándote, adorándote, glorificándote, Señor, aunque de una manera virtual, pero sabemos, Señor, que próximamente estaremos uh, eh, de una manera presencial reunidos, pues en el lugar que tú determinaste para que podamos estar juntos, pues elevando nuestras manos y también animándonos, consolándonos unos con los otros. Gracias por ese local también que nos das en la avenida Paseo La Castellana 212, Señor. Bendito y alabado seas, mi Señor. Padre Santo, también en esta mañana queremos darte las gracias porque tus misericordias se renuevan cada día, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Señor, también tu palabra va a ser expuesta en esta mañana. Y como siempre oramos, Padre Santo, y es que queremos que tu palabra toque pues nuestra mente, nuestro corazón. Sabemos que tu palabra nunca regresa vacía, Señor, sino que cumple el propósito por el cual tú le envías. Sabemos y lo tenemos muy claro eso, Señor. Pero Padre, en el nombre de Jesús también oramos porque hayan corazones predispuestos a recibir tu palabra. Señor, que haya corazones predispuestos, pues, para tomar las promesas y hacerlas nuestras, atesorarlas en nuestro corazón, sembrar en lo más profundo de nuestro corazón, que eche raíces en nuestro corazón para que pueda germinar y que pueda dar fruto, Señor, fruto de arrepentimiento, un fruto, Señor, que muestre tu grandeza, tu poder, tu señorío, tu santidad. Padre Santo, oramos y clamamos por eso. Todo esto te lo pedimos en el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar en esta mañana por mm, en nuestra exposición del libro de Mateo. Pero déjenme hacer una oración también que me estaba olvidando eh, por todos aquellos que se encuentran delicados de salud, ¿no? Y también pues aquellos que están siendo afectados por estas enfermedades psicosomáticas que están afectando realmente al mundo entero, ¿no? En donde están cayendo pues en depresión, en desánimo, y también produce pues enfermedades en el cuerpo. Así que vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, oramos por este tiempo, Señor, este tiempo tan difícil en el que estamos viviendo, en donde hay angustia, hay desesperación. Eh, Oramos porque tú puedas poner la paz, la tranquilidad y la paciencia en cada corazón, Señor. Señor, que podamos orar, que podamos
pensar en ti, Señor, que podamos ser llenos de tu espíritu, que podamos apropiarnos de tus palabras, de tu palabra, de las promesas de tu palabra, Señor, y, y que nuestros pensamientos siempre, continuamente estén pues con el propósito de dar a conocer tu nombre, que nuestras acciones pues resalten, ¿no? la presencia de tu Espíritu en nuestras vidas. Señor, oramos por aquellas personas que están pasando momentos muy difíciles, que se encuentran en depresión, en desánimo. Levántalos, Padre Santo. Dale esa palabra de consuelo, de esperanza, y anímalos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, también de una manera especial oramos por los líderes, uh, por cada pastor que tú has levantado en las diferentes iglesias, Señor, para que puedan dar a conocer tu palabra, Señor, para que realmente también puedan centrarse en tu palabra y que no puedan desviarse. Oramos también, Señor, de una manera muy especial por la salud de nuestro Pastor Adolfo, y de toda su familia también, Señor, porque en tu gracia, tu poder y tu misericordia siempre los protejas y los guardes. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestra exposición del libro de Mateo, como dijimos. Vamos a tocar los próximos versículos que nos tocan de este capítulo 9. Estamos avanzando, pues de porción en porción, hasta acabar totalmente el libro. Así que vamos a leer en esta mañana la porción de las Escrituras de Mateo, capítulo 9, los versos del 32 al 34. Y las Escrituras nos dicen: mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo, endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. ¿No? Amén. Bien, aquí vemos una tremenda enseñanza en este milagro que Jesús hace. Una de las cosas que tenemos que tener muy claro, mi querido hermano, es que no todas las enfermedades son causadas por acción diabólica, por si acaso, ¿no? Los evangelios muy claramente hacen distinción entre las enfermedades causadas por la natural condición humana y las producidas pues por causas sobrenaturales derivadas pues de por la intervención de espíritus malos. Los mismos evangelios, por ejemplo, distinguen entre epilepsia y una posesión diabólica, ¿no? Las enfermedades psicológicas pueden ser resueltas con acciones médicas. Sin embargo, la posesión y la opresión diabólica no se expulsa pues con una terapia psicológica, sino solamente con el poder de Jesús. Eso lo tenemos que tener muy claro, mi querido hermano. El capítulo 9 del Evangelio de Mateo pues nos da a conocer una serie de milagros, ¿no? De estos ya los hemos tratado las semanas pasadas, ¿no? Hemos hablado pues del milagro de la mujer del flujo de sangre, hemos hablado sobre el milagro también de la hija de Jairo, hemos hablado sobre el milagro de Jesús dándole la vista a dos ciegos, ¿no? Todos estos mensajes y las enseñanzas, pues las hemos predicado domingos anteriores. El milagro que hoy vamos a tratar demuestra la autoridad que Jesús tiene sobre los poderes infernales. Según lo narrado, lo que hemos leído en la porción de las Escrituras, parece que
este hombre mudo fue traído a Jesús inmediatamente después de que los dos ciegos fueron sanados. La causa de su mudez no se debía pues a un defecto físico, sino a una posesión diabólica. La Biblia lo describe como un endemoniado. Ahora bien, entonces surge la pregunta, ¿qué son los demonios? ¿No? ¿De dónde salen los demonios? Bueno, ok, los demonios son agentes que son al servicio, o que están al servicio de Satanás, en un ministerio pues malvado y perverso, pecaminoso, que va contra Dios y que atenta también contra sus criaturas. Las huestes satánicas operan en lo que la Biblia llama las regiones celestes. Vamos a leerlo. Y está en Efesios, en el capítulo 6, el verso 12. Y las escrituras nos dicen, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora bien, estos demonios, ¿de dónde vienen? En la caída de Satanás, pues no solamente él fue derribado, no solamente fue expulsado de los cielos, sino que cuando él cayó, pues arrastró a la tercera parte de los ángeles que le estaban siguiendo. Eso podemos ver en Apocalipsis capítulo 12, si no me equivoco. A estos las escrituras los llaman como espíritus inmundos, como es el caso de que lo señala el evangelista Marcos en el capítulo 9, en el verso 25. Y dice la escritura, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces aquí vemos que pues Jesús mismo lo describe como un espíritu inmundo. Ahora, otra cosa que tenemos que tener claro también es que hay diferentes grados de iniquidad de los demonios. En Mateo, en el capítulo 12, los versos del 43 al 45, las escrituras nos dicen, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esa mala generación. Entonces vemos pues que hay diferentes grados. Unos demonios son mucho más perversos que otros, ¿no? Ahora, todas estas huestes de maldad se oponen, pues tienen una característica principal, que se oponen a los propósitos de Dios y extienden pues su autoridad satánica, obedeciendo pues los mandatos de este último, ¿no? Extienden la maldad haciendo caso y obedeciendo las instrucciones de Satanás. En Efesios, en el capítulo 6, los versos del 11 al 12 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿no? Entonces, estas huestes de maldad, pues continuamente, pues se oponen a los propósitos de Dios y extienden pues esa autoridad satánica, pues obedeciendo los mandatos de este. Es una lucha espiritual la que continuamente nosotros enfrentamos. Una de las acciones propias de los demonios es afligir a los hombres.
como justamente este caso que estamos viendo, que hemos leído. Hay también otros casos en donde los demonios procuran pues la muerte de la persona. En Marcos 9:22 también vemos un caso así, en donde podemos leer y dice, y muchas veces le echaban en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, dice la Escritura. Entonces, hay demonios pues que afligen a los hombres. Por ejemplo, en este caso lo afligió, no permitía que hable, pero también hay otros casos en donde estos demonios procuran pues la muerte de la persona. Una cosa también que tenemos que tener muy claro es que la posesión diabólica, la posesión diabólica, es el estado que se produce cuando los demonios entran en una persona y la controlan totalmente. El mudo que le trajeron a Cristo era un endemoniado. Los demonios habían producido en él una invalidez grave. Y esa invalidez consistía en la pérdida de la facultad del habla. Y esto probablemente ocurriría pues en algún momento de la vida de este hombre. Todos sabemos que las incapacidades del hombre, o sea, esa incapacidad de hablar, esa incapacidad de oír, de escuchar, esa incapacidad de caminar, perdón, realmente son muy tristes, ¿no? Esas incapacidades de hablar, de escuchar, de caminar, son muy tristes realmente. Pero hay algo patético y extraño en la mudez humana. ¿Por qué? Porque la capacidad de hablar y de expresarse pues de manera articulada, esa capacidad de podernos comunicar los unos con los otros, es una facultad característicamente humana y es parte de la distintiva gloria del hombre. O sea, es una de las características propias del hombre. El poder hablar, el poder expresarse con otros, ¿no? La mudez roba a un hombre parte de lo que significa el ser humano. ¿Por qué? Porque convierte a la personalidad humana en prisionera de su propio cuerpo y de su mente. Al no poder expresarse, todo lo que pueda generar su mente, pues lo puede estar aceptando y también su cuerpo lo va a reflejar, ¿no? O sea, cuando uno no habla, pues muchas veces pues nos encontramos siendo prisioneros de lo que nuestra propia mente genera. Y esto lo podemos ver en muchos casos, ¿no? En donde, por ejemplo, al no hablar, tener algún problema y estar inmersos en ese problema y estar pensando continuamente en ese problema, pues, ¿qué ocurre? Que la persona se encuentra prisionera, pues, en todos sus pensamientos y eso se ve reflejado en su cuerpo. Cristo milagrosamente, pues, expulsó al demonio responsable de la mudez del hombre. Pero, este milagro realmente fue una parábola representada. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que padecen una mudez que es peor que la mudez física. ¿Cómo es esto? Miren, el hombre ha sido creado para tener comunión con Dios. El hombre fue creado para que pueda conversar, para que pueda dialogar con Dios.
El hombre, en el inicio, era consciente de sí mismo. El hombre era consciente de Dios. El hombre podía responder milagrosamente al Creador. El hombre podía comunicarse por medio de las palabras con el quien es realmente la palabra, ¿no? Realmente algo espectacular. El hombre ha sido realmente originado para tener esa comunión con Dios. Hoy, cuando vemos nuestra realidad, cuando vemos el mundo en el que nos estamos enfrentando, podemos afirmar que muchos nunca, nunca hablan con Dios, ¿verdad? Nunca oran, nunca oran. Y incluso muchos se expresan y dicen, pero ¿cómo vamos a hablar si no existe un creador? O sea, no existe Dios. No quieren hablar con Él, porque según ellos no existe. Otros piensan y dicen que sí hay Dios, que hay Dios, pero no tienen el interés de hablar con Él. ¿Y por qué no? ¿Por qué no hablan con Él? Porque no saben, o no pueden, o no quieren orar. Y no nos damos cuenta que eso es claramente una obra del enemigo en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué el enemigo usa muchas estrategias y también tiene una capital importancia en paralizar la capacidad del hombre de hablar con Dios y lograr que el hombre pues esté prisionero dentro de prisionero, que su espíritu esté prisionero dentro de sí mismo? ¿Por qué? ¿Sabes por qué, mi querido hermano? Porque es el deseo y el diseño de Dios que pueda conversar el hombre con Él. Es el deseo, es el diseño de Dios. Es más, es la característica principal de la gloria del hombre que pueda hablar. Porque hablando podemos transmitir el evangelio de la gracia. Hablando nosotros podemos ser los intermediarios entre el Creador y el hombre. Y que podamos también al mismo tiempo articular la respuesta de la creación hacia Dios para que pues simplemente el hombre hable con Dios como quien conversa con su Padre. Por la intervención del enemigo, la humanidad refleja su estado espiritual verdadero. ¿Y cuál es? Está mudo, está muda, sin poder orar. Y algunos piensan de que no lo hacen porque tienen paz. Sí, pueden ser, pero esta paz es una paz que la tienen en una cárcel. Y ese es el botín del enemigo. ¿Por qué? Porque no piden nada a Dios. Ni siquiera pueden pedir liberación, porque sus lenguas, ¿no?, que están sin capacidad para poder orar, han sido encadenadas pues por un tirano que tiene pues un sinfín de técnicas a su disposición para poderlos tener callados y de que puedan impedir que se fungen o se contacten con el mundo exterior estando sumergidos en sí mismos. A muchos se les ha convencido incluso que no existe ningún o que no existe un mundo superior. Vamos a Efesios en el capítulo 2, los versos del 1 al 3. Y las escrituras nos dicen, y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire,
El espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros tuvimos o vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Examinando pues esta situación, podemos realmente dar gracias a Dios que Él no esperó que los prisioneros pues le invitasen a que Él intervenga, sino que Él realmente tomó la iniciativa. Por medio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, pues uno más fuerte que el enemigo comenzó pues a invadir la cárcel, a superar al tirano y a hablar con los prisioneros. Mira, entendamos bien la profundidad de este milagro. La liberación milagrosa de un prisionero, de un demonio de mudez espiritual, ciertamente asombró a los demás. Pero este milagro pretendía ser más que una exhibición de poder sobrenatural de Jesús, más bien estaba destinada a algo más profundo, porque esta manifestación de este milagro, en donde sacaba o resurgía el poder, o resaltaba o relucía el poder sobrenatural de Jesús y al mismo tiempo demostraba la existencia de Dios y su reino, pretendía algo más este milagro. Este milagro pues pretendía ser una señal para animar a los hombres a romper su silencio, para liberarlos y al mismo tiempo pues inducirles de que deben hablar con su Padre. Jesús expulsó el demonio del hombre que le fue traído, echando fuera al demonio. Y la curación se produjo pues instantáneamente. ¿Y por qué se produjo instantáneamente? Porque cesada la causa, simplemente cesó el efecto. O sea, echado fuera el demonio, se liberó la atadura y, y eso que lo enmudecía al hombre, pues quedó suspendido y el hombre inmediatamente habló. El hombre quedó liberado, echado fuera el demonio, se liberó la atadura que enmudecía pues al hombre. Ah, tremendo este milagro y la enseñanza que transmite a cada uno de nosotros. Pero hay algo más importante también que debemos resaltar en este milagro. Miren, Jesús dijo, de la abundancia del corazón, abra la boca. ¿No es cierto? Todos sabemos eso y muchas veces los hemos escuchado y cuando alguien nos dice algo, pues tal vez hasta incluso en forma de defensa, muchos lo dicen, de la abundancia del corazón, abra la boca, ha hablado de lo que hay en su corazón. Perfecto, pero bien, apliquémoslo ahora. De la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Sabes? Esa puede ser la razón por la que muchos no oran. ¿Pero por qué? Dicen. Muchos no le hablan a Dios. Meditemos esto, mi querido hermano. Este hombre estaba mudo. ¿Y por qué estaba mudo? Porque su corazón estaba vacío de Dios. Y al estar vacío de Dios, eso producía una boca cerrada. Es muy probable, mi querido hermano, de que tal vez tú tomaste una decisión por Cristo. Y de repente puedes estar viniendo todos los domingos. De repente escuchas un mensaje, no lo anidas en tu corazón.
No permites que tu corazón sea llenado por Dios mismo, sino que estás simplemente reaccionando con actitudes externas. Tu corazón aún está vacío de Dios. Por esa razón no puedes hablar con Dios. Por eso no oras. Creo que deberíamos meditar cuánto tiempo oras al Señor. Y muchos tal vez podrían decir que solamente oran una vez a la semana. O de repente antes de, de poder venir a un servicio. O de repente solo en el servicio. O solo cuando tienes problemas y dificultades. Si no lo haces continuamente, mi querido hermano, es porque tu corazón no está lleno de Dios. De la abundancia del corazón habla la boca. Si estás vacío de Dios, pues eso va a producir una boca sellada, porque no podrás hablar de Dios. No podrás evangelizar, no podrás hablar con Dios, no podrás, no podrás dar a conocer las verdades de Dios. Bien, ¿qué sucedió en este milagro? Las gentes reaccionaron pues ante este nuevo milagro. Y este nuevo milagro pues los llenó de asombro. Estaban sorprendidos, estaban estupefactos, ¿no? Al ver que el mudo habla. Y esto, este milagro generaría pues que la gente comenzara a hablar, comenzara pues a decir, y la cosa que la Biblia resalta que la gente decía es que nunca se habían hecho cosas semejantes en Israel. Nunca. Este milagro dio origen a todo esto. Entonces, ¿qué nos hace pensar esto? Que en el Antiguo Testamento se hicieron muchos milagros, pero mi querido hermano, jamás se había hecho nada igual, ni en cantidad, ni en alcance, como los milagros de Jesús. Los milagros de Cristo, pues superaban todos los referidos en la historia de Israel. El detonante de esta afirmación, pues nada se ha visto cosa igual en Israel, fue sin duda pues el milagro de que el mudo recobrara la vista. Las palabras y las obras de Jesús admiraban a la gente. Muy rápidamente, si revisamos pues los últimos acontecimientos que nos narra Mateo, podemos ver esos milagros, ¿no? Vemos cómo pues una mujer con flujo de sangre sanada, pues vemos que la hija de Jairo es vuelta a la vida. Hemos visto también que dos ciegos miran y ahora pues un mudo que habla. Entonces, todas las obras de Jesús y también sus palabras admiraban a la gente y obviamente pues procuraban una reacción de admiración hacia Jesús. Pero, 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 esta palabra pero, que siempre pues gira o hace cambiar la idea principal que se trata de transmitir. Y esta palabra pero la vemos continuamente en el libro de Jueces, ¿no? El pueblo de Israel volvía al Señor, pero el pueblo de Israel fue liberado por el Señor, pero al poco tiempo, pero no, es un pero. Y aquí también vemos este pero. Vemos que las palabras y las obras de Jesús admiraban a la gente, procuraban una reacción pues de admiración a Él, pero los milagros de Jesús solo admiraban a muchas personas. Muchos se asombraban, pero pocos creían. Y esta es una reacción típica y propia de la incredulidad
del corazón del hombre. Las palabras y el poder de Dios cautivaban pues la atención de muchas personas y producían admiración mental, pero esa admiración iba decayendo con el tiempo e incluso pues se extinguía. Cristo liberó al hombre del poder de ese espíritu malo. Y el poder con el que lo hizo era un poder sobrenatural. Y ese poder, mi querido hermano, nadie lo cuestionaba. Entonces uno dice, mira, hemos visto estos milagros de Jesús. Entonces, cuando vemos esa evidencia de la gracia, cuando vemos ese amor, entonces podríamos suponer, ¿no?, que esto debería impactar y de repente debería pues tocar la vida de todas las personas. Pero si nosotros pensáramos así, estaríamos pues subestimando el poder del enemigo sobre la mente de algunas personas. Estaríamos también subestimando la elegancia con el cual pues él se opone a Cristo. Las personas que muchas veces están apegadas a las tradiciones, aquellas personas que están apegadas a la religiosidad, muchas veces se creen con poder de tener la verdad, como en el caso de los fariseos, pero ellos no tenían el poder de que de quién era verdaderamente la verdad, Cristo, Jesús. Los fariseos no podían, ni tampoco negaban las obras sobrenaturales que hacía el Señor Jesús. Incluso después que nuestro Señor sube a los cielos, ¿no?, cuando los apóstoles comenzaron a predicar e hicieron señales que evidenciaban pues la realidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, estos fariseos reconocían y aceptaban la realidad de los milagros hechos en su nombre. Vamos a leerlo. Está en Hechos, en el capítulo 4, el verso 16. Y la Escritura nos dice, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Entonces ellos no negaban los milagros realizados. Por otro lado, los fariseos se consideraban hijos de Abraham, pero en realidad la vinculación espiritual que ellos tenían no eran con Jesús, sino con el diablo. Jesús mismo les dijo en Juan 8:44, vamos a leer, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, estos líderes religiosos, bajo influencia diabólica, en un rechazo abierto a la evidencia de la verdad, en un interés impío, pues, de negar a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, entonces ellos planearon cometer homicidio, de quitarle la vida al Mesías, como era la intención de su padre el diablo, conforme lo acabamos de leer. Pero al mismo tiempo, como hijos de mentira, planearon, bajo el impulso diabólico que los dominaba, mentir ante el pueblo para engañar a los que por las señales estaban creyendo de que Jesús era el Mesías.
ellos dieron pues a las obras sobrenaturales que hacía Jesús una interpretación mentirosa, una interpretación blasfema, una interpretación tendenciosa, acusándolo delante de todos que el origen del poder que operaba en Jesús procedía de los demonios y que no tenía pues origen, ¿no?, en, en Dios mismo. Vamos a leerlo. Y dice, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Eso es lo que manifestaban ellos. Estaban pues procurando que la gente que estaba, uh, que estaba siguiendo a Jesús, esa gente que estaba siguiendo a Jesús por los milagros, por los milagros que estaba haciendo. Entonces, con esta afirmación, ellos querían demostrar de que Jesús estaba al servicio de Satanás y que él contaba con su ayuda para hacer esas obras pues portentosas y que a través de esos milagros quería engañar al pueblo de Israel. Y ese fue el pensamiento de los israelitas, perdón, de los fariseos, que querían pues que la gente se aleje de, de nuestro Señor Jesús. A lo largo de todo este capítulo 9, podemos apreciar pues el odio de los fariseos a Jesús. Primero lo acusaron de blasfemo en el capítulo 3, luego lo acusaron de mundano y de impuro, y de mezclarse pues con los publicanos y pecadores, que eso está en el verso 11, y ahora, para colmo, pues incrementan más sus acusaciones y lo estaban acusando de aliado de Satanás. La gente admiraba a Jesús y justamente para evitar, ¿no?, que las masas sigan a Jesús y que estas masas pues con esa actitud se estaban distanciando de ellos, entonces lo acusaron, ¿no? Y esta acusación, ¿no?, que hicieron de que él echaba fuera demonios por el príncipe de los demonios, esta acusación pues no solamente era necia, sino que también era siniestra. Pero sin embargo, Jesús no contesta esta blasfemia, sino que eso lo explica más adelante en el capítulo 12. Y eso lo vamos a explicar, porque ahí habla sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, vamos a centrarnos, si no lo está tocando el evangelista Mateo, en este momento la defensa de Jesús sobre esta acusación, entonces tenemos que centrarnos en lo que podemos aprender de este milagro, sin desviarnos de lo que está tratando de transmitir, de lo que está transmitiendo el Evangelio. Entonces, ¿qué podemos aprender de este milagro? En primer lugar, que la arrogancia y el orgullo religioso pues conducen a situaciones de impiedad. Algunos se pueden considerar pues espirituales porque conocen algo de la palabra de Dios y la guardan pues celosamente con sus puntos y con sus comas de repente, ¿verdad? Pero no les importa la misericordia y la gracia que está en ellos, ¿no? Y por tanto, en vez de estar fluyendo en amor, en misericordia hacia los demás, ¿no?, por conocer un poco de la palabra, pero como son religiosos,
¿no? Y consideran que conocen absolutamente la verdad. Entonces ellos pues muchas veces ven peligrar su situación, su posición, ¿no? Y entonces caen en sus propios criterios personales y se desvían de la verdad de Dios. El religioso, el tradicionalista, cuando ve a alguien que habla de Dios o que habla de nuestro Señor Jesucristo y que este predicador o esta persona que habla conduce al pueblo a que tengan su mirada en Cristo y que se aparten de las enseñanzas humanas y de las tradiciones. eh, y entonces esto produce que estas personas que están controladas por la carne y no por el Espíritu Santo, entonces ellos planifican el modo de acallar la voz que Dios usa en medio del pueblo. ¿Y cómo lo hacen? El método más sutil que utilizan es la murmuración. ¿Y en qué consiste la murmuración? En esparcir calumnias o medias verdades que son peores que las mentiras. Y esto lo hacen en contra de quien está sirviendo verdaderamente al Señor y no a los hombres. Igual que Jesús. Jesús estaba sirviendo, estaba haciendo la voluntad de su Padre. Pero ellos se vieron afectados en su posición. Pensaron que la gente debería seguirlos a ellos y no a Jesús. Y entonces, ¿qué hicieron? Sembraron una acusación, murmuraron, esparcieron calumnias o medias verdades a fin de desacreditarlo, a fin de que la gente se aparte de él. Y eso es una verdad que hoy también se está viviendo. Aquellos religiosos que están dispuestos pues a hacer todo lo que sea posible para evitar que el pueblo de Dios escape pues de las cadenas de la esclavitud que han puesto sobre ellos y tienen donde conocen un poco las escrituras y la entienden y la dicen mal y le dicen no te pongas esto, no hagas el otro, que esto y comienzan a darles una serie de cosas, una serie de ataduras que ni siquiera ellos mismos pueden cumplir. Pues aquellos que verdaderamente están predicando la verdad del Evangelio, pues no se van a detener, van a murmurar, van a cantar contra ellos, no se van a detener hasta cumplir ese propósito de querer derribarlo. Pero, mi querido hermano, todo lo que traman no prosperará, porque la Escritura nos dice en Proverbios 10:31, la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Jesús no solo no se inmutó a la mentira de los fariseos, así también cada uno de nosotros no debemos inquietarnos, los que verdaderamente seguimos a Jesús y somos objeto de calumnias y de acusaciones impías. Es necesario que recordemos las promesas que Dios hace en su palabra. En Isaías 54, versos del 15 al 17. Y la Escritura nos dice, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo le he creado al destructor para destruir. Ninguna alma forjada contra ti prosperará, y condenarás
toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esa es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Recuerda siempre esa promesa que Dios hace en su palabra. Aquellos que realmente estamos siguiendo a Jesús y que somos objeto muchas veces de calumnias y de acusaciones impías, siempre recuerda esta promesa. Dios se encargará de ellos. Finalmente, no podemos cerrar el mensaje sin hacerles recordar que Dios nos creó para tener comunión con Él, para que podamos hablar con Él, para que podamos vaciar nuestro corazón en Él, que podamos pedirle a Dios, que podamos expresarle la situación en la que nos encontramos. Si tú no lo haces, si tú no oras, si tú no conversas con Él, mi querido hermano, ahí estás dando lugar a la obra del enemigo en tu vida. Cristo murió para darnos libertad. Él quitó la pared, ¿no? Que pues distanciaba al hombre de Dios. Y ese era el pecado. Él la quitó para que nosotros podamos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Recuerda eso. Si no, si no podemos orar, si no lo hacemos, estamos mudos. Y es porque el enemigo, hemos dado lugar a que el enemigo actúe en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, hoy verdaderamente entendemos que muchas veces pues estamos dando lugar a la obra del enemigo en nuestras vidas cuando no oramos, Señor. Hoy tú has hablado a nuestros corazones. Tú nos has creado, nos has diseñado. Es tu deseo de que podamos conversar continuamente contigo. Señor, esa es una característica de la gloria del hombre, que podamos hablar de todo lo que tú creaste. El hombre es el único que puede hablar. Tú quieres, Señor, que nosotros seamos instrumentos tuyos para llevar el mensaje de salvación. Tú quieres que la fuerza, la fortaleza y la sabiduría lo obtengamos de esa relación, de esa comunión que tengamos contigo. Y el enemigo tramará y hará lo necesario para que no tengamos esa comunión, para que no podamos conversar contigo, para que verdaderamente seamos mudos espirituales. Señor, hoy has hablado a nuestro corazón y al mismo tiempo pues nos induces a que hablemos continuamente contigo. Cristo nos dio pues esa libertad. Gracias a su obra en la cruz podemos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia. Señor, que no perdamos esa bendición. Ayúdanos y que tu Santo Espíritu continuamente nos redarguya para llevarnos a la oración. También, Señor, hoy aprendimos que el orgullo y tal vez lo poco que conocemos nos puede llegar a una religiosidad. Y también podemos caer, Señor, en, en calumniar, en murmurar en contra de aquellas personas que son tus hijos y que te están sirviendo verdaderamente a ti, Señor, llevando el verdadero evangelio. Y muchas veces
pues la religiosidad y la tradición pues produce que mucha gente hablen mal contra ellos, blasfemando y también tergiversando, mintiendo, calumniando, muchas cosas. Señor, oramos por aquellas personas para que sean fortalecidas, aquellos que están predicando verdaderamente tu palabra sean fortalecidas en ti. Y oramos por aquellas personas también que se levantan contra ellos para que cambien de actitud. Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad para gloria tuya. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido hermano, oremos continuamente. Busquemos de la presencia de Dios. Acompáñanos todos los días. Oramos a las 6 de la mañana. Conéctate con nosotros a través del Facebook o a través del WhatsApp haciéndonos llegar tus pedidos de oración. Y también pues acompáñanos en, en la oración diaria que realizamos todos los días. Y damos gracias a Dios realmente porque esta pandemia pues ha levantado en la iglesia un espíritu de oración, de intercesión, de clamor, un espíritu de buscar dirección y la presencia de nuestro Dios. Lo hemos titulado, pues es el mejor tiempo de la mañana, el buscar el estar en la presencia de nuestro Dios. Acompáñanos. Bien, mi querido hermano, recuerda, somos bendecidos para bendecir a los demás. Que tengas una abundante bendición en toda esta semana y que todo lo que hagas sea para la gloria de nuestro Dios. Nos vemos. Que Dios te bendiga, hermano.